El teléfono vibró en la mesa del café, rompiendo el silencio tenso entre ellos. Alejandro levantó la vista y vio el mensaje de Carlos: no puedo más con esto. Miguel lo sabe todo. En ese instante, Miguel, sentado frente a él, palideció y dejó caer su taza, derramando el café caliente sobre la mesa, simbolizando el caos que acababa de desatarse en sus vidas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Habían pasado meses desde que Miguel lo presentó a Carlos como un amigo cualquiera. Pero ahora todo se desmoronaba. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó la primera vez que se conocieron. En una fiesta en el centro de Madrid. Bajo las luces neón de un bar gay discreto. Él, un joven de 25 años proveniente de una familia conservadora de Sevilla, había llegado a la capital buscando libertad. Pero encontró a Miguel. Un hombre de 28 años. Exitoso publicista con una vida aparentemente perfecta. Miguel era carismático. Con esa sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. Lo invitó a bailar. Y esa noche terminaron en su apartamento en Malasaña, hablando hasta el amanecer. No fue solo atracción física, Alejandro sintió una conexión profunda. Algo que nunca había experimentado. Pero pronto se dio cuenta de que para Miguel, él era solo un pasatiempo. No estoy listo para algo serio, le dijo Miguel una mañana, mientras se vestía apresuradamente para ir al trabajo. Mi familia no lo entendería. ¿Y mi carrera? Bueno, ya sabes cómo es la sociedad española todavía. Alejandro lo aceptó. Porque el amor, o lo que él creía que era amor, lo cegaba. Vivía en un pequeño piso compartido en Lavapiés, trabajando como profesor de secundaria, luchando con su propia identidad. Sus padres, devotos católicos, esperaban que se casara con una buena chica y volviera a Andalucía. Cada llamada de su madre era un recordatorio de la presión, cuando nos presentas a alguien. ¿Hijo? Él mentía, inventando excusas, mientras su corazón latía por Miguel. Los encuentros eran apasionados pero clandestinos. Paseos por el Retiro al atardecer, donde se tomaban de la mano solo cuando nadie miraba. Miguel hablaba de sus sueños, de viajar por Europa, pero nunca incluía a Alejandro en ellos. Eres divertido, Ale, le decía. Me haces olvidar el estrés. Alejandro se tragaba el dolor, convencido de que con tiempo, Miguel cambiaría. Entonces llegó Carlos. Era amigo de Miguel desde la universidad. Un arquitecto de 30 años. Abiertamente gay. Con una familia que lo apoyaba. Miguel los presentó en una cena en su casa. Carlos. Este es Alejandro. Un chico genial que conocí en una fiesta. La forma en que lo dijo sonó casual. Como si Alejandro fuera un objeto intercambiable. Esa noche, Carlos y Alejandro charlaron durante horas sobre literatura y cine, mientras Miguel observaba con una sonrisa forzada. Al día siguiente, Miguel le confesó: creo que Carlos te gusta. Deberías intentarlo con él. Yo no puedo darte lo que necesitas. Alejandro se sintió traicionado. ¿Era eso? ¿Miguel lo estaba empujando hacia otro para librarse de la responsabilidad? Pero accedió. Porque el rechazo dolía menos que la indiferencia. Comenzó a salir con Carlos. Salidas inocentes al cine. Caminatas por la Gran Vía. Carlos era amable.
Sincero. Y por primera vez, Alejandro se sintió valorado. Sin embargo, Miguel empezó a cambiar. Llamadas a medianoche. Mensajes celosos, ¿dónde estás? Con él. Alejandro no entendía. Si lo había visto como un pasatiempo. ¿Por qué ahora esta posesividad? La tensión crecía. En el trabajo, Alejandro cometía errores. Distraído por los pensamientos. Sus alumnos notaban su ausencia mental. Y el director lo llamó a su oficina. ¿Estás descentrado, Alejandro? ¿Todo bien en casa? ¿Casa? Esa palabra lo hería. Su verdadero hogar era un secreto que no podía compartir. Una noche, después de una cita con Carlos, regresó a su piso y encontró a Miguel esperándolo en la puerta. Tenemos que hablar, dijo Miguel, con los ojos inyectados en sangre. Entraron. Y la discusión estalló. No puedes estar con él, gritó Miguel. ¿Por qué no? Tú me lo sugeriste, replicó Alejandro, con voz temblorosa. Miguel se acercó. Su aliento oliendo a whisky. ¿Por qué? Porque te quiero solo para mí. Alejandro retrocedió. Atónito. Era la primera vez que Miguel admitía algo así. ¿Pero era real? ¿O solo celos posesivos? Se besaron con furia. Pero Alejandro se apartó. No. Miguel. Esto no está bien. Salió corriendo a la calle. Bajo la lluvia madrileña. Sintiendo el peso de sus decisiones. Días después, la familia de Alejandro llegó de sorpresa. Su hermana, María, lo notó extraño. Hermano, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma. Él evadió. Pero la presión aumentaba. Miguel lo bombardeaba con mensajes. Y Carlos empezaba a sospechar. Alejandro se sentía atrapado en un triángulo de mentiras. ¿Cuánto más podría soportar? La sociedad española había avanzado. Con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en familias como la suya, los prejuicios persistían. Amigos le contaban historias de rechazo. De hijos echados de casa. Alejandro temía eso. Pero también temía perderse a sí mismo. En una terapia secreta, el psicólogo le dijo, debes elegir tu verdad. Aunque duela. Miguel, por su parte, lidiaba con su propio caos. Su jefe, un hombre homofóbico, hacía chistes en la oficina. Los maricas no venden bien, decía. Miguel reía forzado, ocultando su secreto. Pero ver a Alejandro con Carlos lo carcomía. ¿Por qué no podía ser como Carlos? ¿Libre? Su educación en una familia burguesa de Barcelona lo había moldeado así, aparentar perfección. Una tarde. En el Parque del Oeste. Miguel confrontó a Carlos. Déjalo en paz, le dijo. Carlos rió amargamente. Tú lo empujaste hacia mí. ¿Ahora qué? ¿Celos? Miguel se fue furioso, dándose cuenta de su error. Había subestimado sus sentimientos. Alejandro, meanwhile, tomaba una decisión. Llamó a sus padres y les dijo,
hay algo que debo contarles. El silencio al otro lado fue ensordecedor. La confesión a sus padres fue como un terremoto. Soy gay. Y estoy enamorado, dijo Alejandro por teléfono, su voz quebrándose. Su madre lloró. Su padre colgó. Horas después. Un mensaje: no vuelvas a casa hasta que recapacites. El rechazo lo golpeó como un puñetazo. Se derrumbó en su sofá. Lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Valía la pena? Por Miguel. Que ni siquiera era suyo. Miguel. Al enterarse por un mensaje de Alejandro. Sintió culpa. Lo siento. Escribió. Pero era tarde. Había jugado con fuego. Y ahora todo ardía. En su apartamento lujoso en Salamanca. Miguel paseaba de un lado a otro. Recordaba su infancia en Barcelona. Donde su padre, un empresario estricto, le enseñaba: los hombres no lloran. Y menos por tonterías. Tonterías como amar a otro hombre. Decidió actuar. Fue a ver a Alejandro. Pero encontró a Carlos allí, consolándolo. La escena lo enfureció. ¿Qué haces aquí?, espetó. Carlos se levantó, apoyándolo. Algo que tú no hiciste. Alejandro intervino: basta. Miguel. Vete. Miguel salió. Herido. Pero planeando su venganza. No podía perderlo. Al día siguiente. En el trabajo. Alejandro recibió una llamada del director. Hay rumores sobre ti. Padres quejosos. Alguien había filtrado su orientación. ¿Miguel? No. No podía ser. Pero la duda se instaló. La sociedad, a pesar de las leyes progresistas, aún juzgaba. En Madrid, la comunidad LGBTQI era vibrante. Pero en escuelas conservadoras, era un riesgo. Carlos lo animó: lucha por ti. Salieron a una manifestación en Chueca, donde banderas arcoíris ondeaban. Alejandro se sintió empoderado. Pero al volver, encontró su piso revuelto. Nada robado. Solo un mensaje: ten cuidado. Paranoia crecía. Miguel, consumido por celos, contactó a la familia de Alejandro. Su hijo está en peligro. Mintió anónimamente. Quería forzar a Alejandro a volver a él. Error fatal. Los padres llegaron a Madrid, confrontándolo en un hotel. Esto es una fase, dijo el padre. Vuelve a Sevilla. Te ayudaremos. Alejandro negó: es quien soy. La discusión escaló. Su madre suplicó: piensa en nosotros. En la familia. Alejandro sintió el peso moral. ¿Era egoísta? En España, muchas familias evolucionaban. Pero la suya no. ¿Se fue? Destrozado. Mientras, Miguel y Carlos se enfrentaron en un bar. Lo arruinaste, acusó Carlos. Miguel admitió: lo amo. Pero tengo miedo. Carlos rió: amor cobarde no es amor. Miguel reflexionó. Su vida era una fachada: amigos heteros, fiestas falsas,
Alejandro eligió. Rompió con ambos. Necesito espacio, dijo. Caminó solo por la Puerta del Sol, sintiendo libertad y soledad. Pero Miguel no aceptaba. Lo siguió, planeando una confrontación final. En una cena familiar de Miguel, su hermana notó su distracción. «Estás raro, hermano». Él evadió. Pero dentro, el conflicto rugía. ¿Sacrificar todo por Alejandro? Alejandro buscó terapia intensiva. El psicólogo exploró sus traumas, bullying en la escuela, represión. Tus elecciones definen tu ética, dijo. Alejandro cuestionaba, ¿fue correcto involucrarse con Miguel sabiendo su inestabilidad? La tensión subió cuando Miguel filtró fotos comprometedoras a amigos comunes. Alejandro las vio en redes, borrosas, pero claras. Traición pura. Confrontó a Miguel en su oficina. ¿Por qué?, gritó. Miguel lloró, para que vuelvas. Alejandro se fue, herido profundamente. Carlos ofreció apoyo. Pero Alejandro dudaba. ¿Era Carlos genuino? ¿O solo un rebote? La sociedad presionaba, los gays son promiscuos, decían prejuicios. Él luchaba contra eso. Miguel enfrentó consecuencias. Su jefe vio los rumores. Lo degradó. No queremos escándalos. Miguel se dio cuenta, su cobardía le costaba todo. Alejandro, fortalecido, escribió a sus padres, aceptadme o perdonadme. Silencio. Pero una llamada de su hermana, yo te apoyo. Un rayo de esperanza. La trama se complicaba. Miguel planeaba un gran gesto, confesar públicamente. ¿Pero serviría? El punto de quiebre llegó en una fiesta en Barcelona, donde Miguel invitó a Alejandro bajo pretexto de reconciliación. Alejandro fue cauteloso, con Carlos como respaldo secreto. La ciudad condal, con su arquitectura gaudiana, contrastaba con el drama interno. Miguel lo acorraló en un balcón, te necesito. Alejandro respondió, me usaste. Me traicionaste. Miguel confesó, tenía miedo de mi familia. De la sociedad. Pero ahora lo veo claro. ¿Era sincero? Alejandro dudaba, recordando las mentiras. De repente, los padres de Miguel aparecieron. Hijo, ¿qué es esto?, preguntó el padre, viendo la tensión. Miguel, en un acto impulsivo, dijo, papá, soy gay. Y amo a este hombre. Silencio atónito. El padre se fue furioso. La madre llorando. Miguel pagó el precio, desheredado esa noche. Alejandro se sintió culpable. ¿Valió la pena? Miguel, sí. Por ti. Pero Alejandro huía del caos. En el tren de vuelta a Madrid, reflexionaba. Sus decisiones, aceptar el pasatiempo. Involucrarse con Carlos. Confrontar familia. Cada una con costos. Carlos lo esperó en Atocha. Elígeme a mí, dijo. Alejandro besó su mejilla, necesito tiempo. La marea de emociones lo ahogaba. Miguel. Solo en Barcelona. Enfrentó el vacío.
Amigos lo abandonaron. Trabajo inestable. El prejuicio social lo golpeaba, miradas en la calle. Comentarios. Pero despertaba. Se unió a grupos de apoyo LGBTQI. Compartiendo su historia. Alejandro. En Madrid. Perdió su empleo por los rumores. Buscó nuevo trabajo. Pero el estigma persistía. Experiencia en educación. Pero. Su vida personal. Decían entrevistadores. La sociedad española. Progresista en leyes. Fallaba en práctica. Su familia llamó, vuelve. Hijo. Hablaremos. Él fue a Sevilla. Nervioso. La cena fue tensa. Padre, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. Madre, dame tiempo. Un paso adelante. Pero doloroso. De vuelta. Miguel lo contactó, perdóname. Alejandro, el daño está hecho. Pero el amor linger. En una terapia grupal. Alejandro compartió, elegí mal. Pero aprendí. Otros asintieron. Historias similares. Carlos presionaba, Miguel te destruyó. Alejandro defendía, todos erramos. La confrontación final, los tres en un café. Miguel, lo siento. Carlos. Por usarte. Carlos, eres un egoísta. Alejandro, basta. Elijo mi camino solo. Pero el destino torció. Miguel sufrió un accidente menor. Hospitalizado. Alejandro visitó. Viendo vulnerabilidad. No te merezco. Dijo Miguel. Alejandro, nadie merece traición. Saliendo. Decidió, perdonar. Pero no olvidar. Llamó a Carlos, démosle una oportunidad real. La sociedad observaba, amigos juzgaban. Familia cuestionaba. ¿Era ético volver? Miguel se recuperaba. Cambiando. Voluntario en asociaciones. Abogando por derechos. Alejandro. Con Carlos. Construía algo sano. Pero sombras de Miguel persistían. Alta Trao, una carta de Miguel, te libero. Sé feliz. Alejandro lloró. Liberado. Pero en una noche. Miguel apareció, no puedo. Beso apasionado. Pero Alejandro se apartó, elegí caminar. Alejandro caminó por las calles empedradas de Sevilla. Visitando a su familia por última vez ese año. El sol andaluz iluminaba todo. Pero su corazón estaba nublado. Carlos lo esperaba en Madrid. Una relación estable. Sin dramas. Miguel. En Barcelona. Reconstruía su vida. Lejos. Reflexionaba sobre el costo. Perdió amigos. Trabajo. Paz mental. Pero ganó autenticidad. Sus padres. Lentamente. Aceptaban. Trae a Carlos algún día. Dijo la madre. Un milagro pequeño. Miguel. En terapia. Entendía su error, ver a Alejandro como pasatiempo. Emparejarlo por cobardía. Celos destructivos. Pagó con aislamiento. Ahora. Salía con alguien nuevo. Honestamente.
Carlos y Alejandro viajaron a Granada. Alhambra testigo de su amor. Pero un mensaje de Miguel: felicidades. ¿Celos residuales? No. Cierre. En una conferencia LGBTQI en Madrid. Los tres se reencontraron. Tensión palpable. Miguel: gracias por enseñarme. Alejandro: el dolor nos cambia. Carlos: no olvides el daño. Alejandro escribió un diario: las elecciones morales definen. ¿Fue correcto perdonar? ¿O debí cortar todo? La sociedad evolucionaba: más visibilidad. Menos prejuicios. Pero en lo personal. Batallas continuaban. Kate Tuck: Alejandro eligió quedarse con Carlos. Pero siempre cuestionó. Miguel encontró paz en soledad. Todos pagaron precios. ¿Es justo que el amor verdadero exija tanto sacrificio? ¿O deberíamos priorizar la autopreservación por encima de todo?